Bueno, muy buenas a todos a nuestra teleaudiencia que nos observa en este día. Pues damos inicio a esta entrevista de opinión, donde en este día pues nos encontramos con el abogado Saúl Bueso y también pues miembro de la sociedad civil Sé Libre. En este día pues para conocer su opinión referente pues a este tema relevante en el ámbito político del país, que es el juicio político. Bienvenido, abogado. Bueno, gracias por la invitación. Déjeme decirle que el juicio político es una figura constitucional y aplica para todos aquellos servidores públicos que de alguna forma han sido electos desde el Congreso y otros que han sido electos por elección popular. El juicio político procede cuando un ciudadano o ciudadana hondureña se le deba deducir responsabilidades por sus actuaciones. Por eso esta figura es tan importante, saberla utilizar en los momentos precisos, no como una arma de carácter partidario, político, ideológico, sino como una figura jurídica que permite que se le deduzca responsabilidad a aquel que no cumple con sus obligaciones frente al pueblo hondureño. Este tema también referente a la parcialidad que tiene el juicio político, sabiendo que el poder legislativo está pues politizado por los diferentes congresistas. ¿Cómo obtener la objetividad, la parcialidad en este ámbito? Bueno, en primer lugar, hay que entender que las personas deben reconocer, recuerde que es el Congreso de la República quien aplica estos juicios políticos, debe desenmarcarse del aspecto partidario ideológico, repito. Es una figura constitucional que hay que aplicar como tal. Lo que sucede que las actitudes de algunos miembros del Congreso ¿sí? rayan más o inclinan más hacia un pendón que hacia la verdad y hacia la relación jurídica. De tal manera que hay que exigirle a los diputados, y cuando hablo de exigirles es porque tengo el derecho de hacerlo, porque ellos están ahí gracias al voto de nosotros. Por lo tanto, ellos son servidores públicos, ellos son nuestros mandatarios y nosotros somos los mandantes, nosotros mandamos, nosotros ordenamos. Entonces hay que pedirle a los diputados que de alguna manera se quiten la camisa partidaria o la bandera partidaria y actúen conforme a lo que exige la figura esta constitucional, que es hacerla de manera objetiva e imparcial. En el tema de este boomerang de quitar y poner, ¿cómo en el tema de pues garantizar de que sí se está impartiendo la justicia en este ámbito? Mire, es que esa figura debe utilizarse solamente como la última ratio, es decir, hay otras formas de exigirle a los ciudadanos que hagan bien su trabajo, y una es no lleve a pegafiches a una institución, llévela mejor por sus capacidades y por su desempeño, su hoja de vida, pero no la hoja de vida donde usted coloca cómo se llama, dónde nació, en cuál estuvo, no, su hoja de vida, qué ha hecho usted desde el primer día que empezó a caminar. También se habla de esto en el tema de la imposición de justicia o un efecto de persecución política. Bueno, de hecho, los aplicadores de la ley, que aquí les llamamos operadores de justicia, los aplicadores de ley aplican la ley para llegar a la justicia. De tal manera que aquí lo que se busca es una justicia imparcial, que no tenga nada que ver, y de hecho usted mira a la diosa Temis, tiene los ojos vendados para no ver a quién juzga, porque esa es la idea, de que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, el Congreso, cuando va a aplicar esta figura de carácter político, porque así se llama juicio político, tiene que observar los principios legales y funcionales del derecho. ¿Este juicio político para usted considera el único recurso para tener ese sistema de justicia, para impartir pues el sistema de justicia? Bueno, hay otro recurso, y es que cuando una persona no hace bien su trabajo, ¿verdad? Entonces lo correcto es solicitarle que renuncie. Pero como estos puestos son de decisión del Congreso, por eso va la figura. Pero repito, esta figura debe aplicarse a todo aquel ciudadano que desempeñe un cargo público cuando no ha hecho bien su trabajo. Y los diputados, cuando hagan la votación, deben hacerlo analizando las circunstancias y no analizando a qué partido pertenece a quien están
juzgando, sino sencillamente si no ha cumplido con los términos, en las ONG le llamamos términos de referencia a las obligaciones de una persona, pues en este caso cumplir con lo que señala la ley que le obliga al servidor público en algún puesto del Estado a hacer su trabajo. Este juicio político pues habla en un artículo pues habla de la negligencia del funcionario, pero ¿cómo medir precisamente ese tipo de negligencia o balancearse a una opinión politizada también? Sí, podría darse el caso que se politice una opinión, pero recuerde que eso llega a esos niveles cuando la opinión pública también está inconforme. Y vamos a poner un ejemplo. Aquí todo el mundo está inconforme por la actuación del fiscal general, porque en un momento perseguía a personas de un solo partido y ahora que ese partido ya no está en el poder, ha comenzado a hacerlo con otras personas. Y dije la palabra perseguir, pero es persecución jurídica, no política. Es decir, perseguir con la ley en la mano a aquel que comete un ilícito penal o un desafuero en la función pública. De tal manera que lo que vamos a exigirle a los diputados es que sean objetivos a la hora de determinar. ¿Y qué se puede hacer? Miremos lo que sucede, miremos la opinión pública, que no está contenta con actuaciones de muchos funcionarios, no solamente del fiscal que puso el ejemplo, sino que con varios. De tal manera que se debe revisar la opinión pública y a lo interno, cada uno hay una comisión especial para ello. Esta comisión debe ser conformada por gente, y repito, seria. En el caso de los riesgos que podría tener esta medida para el legislativo, pues, ¿cómo evitar que se abuse de esta figura en todos los periodos legislativos? Bueno, la mejor forma de evitar que suceda es que usted, votante, aprenda a votar, que aprenda a elegir a quien va a ser su representante, porque quien esté en el Congreso es su representante. Y si nosotros sabemos elegirlos, entonces van a pensar como la ciudadanía y no van a pensar como grupos fácticos, que a veces ellos representan más a grupos fácticos que a la sociedad misma. Entonces, en su opinión, ¿es viable tener este recurso o implementarlo siempre en el legislativo? Por supuesto, es que, como lo repito, es una figura constitucional que ayuda a corregir entuertos, porque si alguien no está haciendo bien su trabajo, entonces tenemos que utilizar esta figura para poderlo separar de algún puesto donde a veces se eternizan algunas personas a pesar de que no hacen bien su trabajo. Bien, con esta pues información que nos ha brindado el abogado Saúl Bueso, hemos conocido su diferente opinión referente a este juicio político que en los próximos días o semanas se puede presentar pues esto a algunos funcionarios de la política, en este caso pues funcionarios como el fiscal general y en el caso de la Corte también la presidenta de la Corte y en el ámbito del poder electoral donde se mencionan pues estos nombres del Consejo Nacional Electoral como a Marlon Ochoa. Bien, en su opinión pues es viable tener este recurso y implementarlo pues en el poder legislativo. Con esto culminamos. Última opinión. Solo voy a poner un ejemplo para que la gente se ilustre. Usted ha visto los barberos que utilizan una navaja con un filo exagerado y no le cortan la cara, le cortan la barba. Pero si usted le pone esa cuchilla en manos de una persona que padece de Parkinson, tenga mucho cuidado. En otras palabras, esta figura estoy bromeando, pero en otras palabras queremos gente en el Congreso que no padezca de estas enfermedades, sino que padezca de la enfermedad que se llama ser un verdadero ciudadano. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima.